en esa época el ser humano tenía una esperanza de vida de 25 años, corta. Mirá, hasta básicamente hasta el siglo, por lo menos siglo XV o XVI, la esperanza de vida, es más, digo, por ahí en el siglo XVI ya era un poco más. Volvamos a la prehistoria, que es de lo que yo sé. Sí, En toda la prehistoria, la esperanza de vida, como mucho, es de 25 o 30 años. Ojo igual porque no quiere decir que nadie llegaba más. Hay muchos casos de neandertales o preneandertales, por ejemplo, que llegaron hasta los 50, que es un montón. Entonces, no quiere decir que nadie llegaba, pero hablamos de en términos generales. Lo que suele haber en la prehistoria es una alta tasa de mortalidad infantil. O infantil. sea, infantil, claro, se mueren siendo muy chiquitos. Claro, no Si sabía. superás esa barrera, tenés muchas posibilidades de llegar al pico máximo de la época, que son 25, 30, o de vuelta. Hay casos de 40, hay casos de 50, y estamos hablando de casos de gente que llegó a los 50 hace 500.000 años, no Claro, pues ahora. ahí te O sea agarraba que, una enfermedad y fuiste. O sea, la enfermedad más leve te volteaba. exactamente. Vos pensás que, por ejemplo, durante el Pleistoceno superior, o sea, la época de los Homo sapiens, de los neandertales, ¿no? La época por ahí más conocida, los seres humanos biológicamente éramos casi iguales a hoy. Ujú. Y sin embargo vivíamos 25 años Débiles. o 30. ¿Por qué? Básicamente, porque no existía la medicina, no existía el agua corriente, digo, todos los procesos de filtración del agua, qué sé yo. Por eso la mayoría de la gente tomaba otras cosas, leche, cerveza, porque el agua te mataba generalmente. Eh, ¿En serio? Ah, o sea, la cerveza era más, o sea, era más potable que que el agua en algún momento. en muchos casos sí, por ejemplo, en lo que es Europa del norte, ¿no? La zona escandinava, hasta bien entrado el siglo X, XII, mucha gente tomaba cerveza, obviamente un tipo de cerveza que no es como la Quilmes, ¿no? Sino Claro. una cerveza bastante más, o en Egipto mismo o en Mesopotamia, la gente tomaba cerveza porque en muchos casos era más potable que el agua, en el sentido de que la cerveza pasaba por un proceso de elaboración que mataba a Bacterias. bacterias, por ejemplo. Claro. O por ejemplo la leche. La gente a principios del Neolítico era intolerante a la lactosa, ¿no? Que hoy es algo raro, ¿no? Cuando alguien es intolerante a la lactosa parece raro. Todos eran intolerantes a la lactosa, pero justamente como una estrategia biológica de supervivencia, por así decirlo, el cuerpo evolucionó, eh, digamos, modificó genéticamente una enzima que lo que hace es que te permite digerir la lactosa. ¿Por Claro. qué? Porque básicamente para que la gente pudiera tomar leche, que estaba disponible en animales como la vaca o la cabra, porque justamente había más posibilidades de sobrevivir tomando leche que tomando agua. Bueno, me fui por las ramas, No, pero no, no, pero para está que... bueno porque uno cree que eso, viste, como que aparecen ellos, aparecen las vacas, la cabra, lo que sea, lo que genera leche, y el ser humano automáticamente la puede consumir. Pero no, no fue así. Claro, de hecho, justamente, en teoría, esto es una teoría, ¿no? Una hipótesis, pero Sí. la gente que hoy es intolerante a la lactosa, eso tendría que ver con genes de poblaciones que continúan en gran medida siendo intolerantes a la lactosa, porque las poblaciones que en principio nunca consumieron lácteos, nunca desarrollaron esa mutación genética. Claro. Entonces, digo, esa sería la explicación. Esto también para volver a esto que te decía al principio, que es muchas cuestiones actuales tienen que ver con comportamientos de la prehistoria, que también esto es importante decirlo, son comportamientos que nosotros entendemos que son biológicos, pero que en general tienen origen en cuestiones culturales. Claro. No, no solamente, pero digo, esta idea de, bueno, como tengo leche disponible, el cuerpo medio que muta hacia una mayor capacidad para digerirla. Bueno, tiene que ver con una cuestión cultural también, ¿se entiende? Sí. Bien.